Bueno, considerando que estoy con un grupo de masculinos, voy a hacer la consulta de cuántas veces a la semana piensan en el Imperio Romano. Como disclaimer, yo no pensaba en el Imperio Romano desde que me lo enseñaron en el colegio. Hace ya un tiempo, una flaca en TikTok hizo un posteo diciéndole a otras minas que les pregunten a sus novios cuántas veces al día pensaban en el Imperio Romano. La cosa es que las respuestas se viralizaron en un montón de videos de mujeres sorprendidas por todo el tiempo que sus parejas le dedicaban a pensar en la antigua Roma. Esto no debería sorprender a nadie, ya que desde más o menos el Renacimiento, Occidente está obsesionado con Roma. Hollywood, que ha sabido capitalizar un montón de estereotipos y de relatos del mundo romano, de otras temporalidades históricas también, pero particularmente del mundo romano, que en realidad ya venían, digamos, dentro de los ámbitos más cultos, como muy cultivados desde la época del Renacimiento. Yo creo que el siglo XV representó un redescubrimiento de los parámetros, no solamente políticos, sociales, sino también estéticos grecorromanos, que llevó a que de ahí en más, ¿no? en el periodo barroco, en el clasicismo y en adelante, fuera una constante referencia al mundo romano, ¿no? Volver a leer a Cicerón, volver a leer a los historiadores griegos, romanos, a Tucídides, a Tito Livio, volver a entrar en diálogo con esa cultura clásica, y que creo que, digamos, a partir de los medios masivos de comunicación, bueno, se ha llevado con excelencia, y a veces con errores, pero sobre todo con excelencia, ¿no? De una manera sintética a la gran pantalla o a la pantalla chica en los últimos tiempos, y creo que la Roma hollywoodense, yo siempre cuando hablo en clase digo, bueno, esto va en contra de lo que la Roma hollywoodense nos dice, ¿no? Que obviamente le tiene que agregar un montón de aditamentos, porque lo que nos está vendiendo Hollywood es una película, no una realidad histórica, ¿no? Que puede basarse en cierta realidad histórica, pero no necesariamente le tiene por qué ser fiel, ¿no? Y ahí viene nuestro trabajo de decir, che, esto es correcto, esto no. Y a veces uno lo entiende. Yo al principio me enojaba y decía, uy, esto, qué mal. Pero tiene que ver justamente con el hecho de que nos están vendiendo algo y que tiene que ser, bueno, tiene que ser un producto lo mejor construido posible para que sea atractivo. Creo que, bueno, sí, hoy en día tiene que ver con eso y con el hecho de que se sigue asociando a este modelo romano un ideal de masculinidad fuerte, resuelta, muy, ahora que está de moda el estoicismo, ¿no? Muy abnegada, comprometida, ¿no? El héroe, dejando de lado la mitología grecorromana, ¿no? La abnegación del político romano, ¿no? Uno piensa no solamente en Julio César y en Augusto, sino que también uno piensa en Mario o en los hermanos Graco o un poco más adelante, no sé, en el emperador Trajano, en grandes figuras que realmente hicieron hazañas en un mundo donde las distancias eran muy extensas, donde los medios de comunicación eran muy pobres y los tipos viajaron de una punta a otra, domando regiones enteras, y en muchos casos murieron en la suya, ¿no? Murieron en medio de ese trajinar. Así que creo que un poco va a ese modelo de superación constante y de liderazgo férreo, ¿no? No entra dentro del mundo romano, pero el esquema espartano, ¿no? De ese ciudadano guerrero, totalmente dedicado a la comunidad y especializado, ¿no? Los espartanos tuvieron la primera educación estatal y la primera formación militar, ¿no? bien consolidada, a cargo del Estado, que incluso se traspasa, ¿no? Dentro de los ideales estéticos a un modelo de cuerpo, ¿no? de presencia masculina. A mí me sorprende mucho y más allá de que les guste más Roma o no, uno encuentra en las personas con las que habla, de la carrera o no, que, y digamos, si tuvieran que asociar el ideal masculino con un periodo histórico, lo asocian siempre con el mundo romano. La mujer romana es virtuosa, es equilibrada, es mesurada, es abnegada también desde el silencio en muchos casos. El varón romano es justamente eso, ¿no? Es esa síntesis. Claramente que es a veces lo que el discurso romano nos quiere vender de estos individuos. Y lo logran, a ver, lo hicieron muy bien, lo hicieron muy bien.
a tal punto de que uno diría, bueno, sí, Julio César es una figura muy polémica, ¿no? Augusto ni hablar, y sin embargo, uno piensa en el romano modelo y piensa en ellos, y dejan bastante que desear, ¿no? Uno diría personalmente y a nivel político también, ¿no? Bueno, inauguraron el imperio, una dictadura. Creo que cualquiera que, hasta que haya visto Star Wars, o sea, entiende que el paso de la república al imperio no es bueno, ¿no? Claramente no es bueno, ¿no? Por ahí su pasión por Roma le llegó por Gladiador, pero casi que desde los inicios del cine que el cine habla de Roma. Es más, hasta tiene su propio género cinematográfico, el peplum. Podría dedicarle un ciclo entero a las películas sobre Roma, pero les voy a hablar de un par de series más o menos actuales. La primera es Roma, de HBO. La serie arranca con la caída de Alesia y la rendición de Vercingetorix. Tras 10 años de campaña en las Galias, Cayo Julio César es victorioso, pero lo que le espera en Roma es la prisión y el destierro, si tiene suerte. Así que a Julio no le queda otra que tirar los dados al aire y cruzar el Rubicón con sus legiones y arrancar otra guerra civil. Miembros del Senado, propongo una moción formal, a menos que Cayo Julio César renuncie de inmediato a su cargo, disuelva su ejército y regrese a Roma a juicio. Esta sagrada asamblea lo declarará enemigo público del Senado y del pueblo de Roma. Julio César, lo que tuvo particularmente es, bueno, primero haber ascendido dentro de, políticamente hablando, ¿no? Dentro de un sector, dentro de la aristocracia romana, que era el sector de los populares, ¿no? Diríamos, es el vástago quizás más directo de Cayo Mario. Participó muy activamente, si bien no se llevó ningún honor, en la sublevación de Espartaco, ¿no? En lo que fue la supresión de la revuelta de los gladiadores de Capua, donde en realidad Craso se llevó los aplausos, pero César ya de joven está participando en esta clase de eventos. I'm Spartacus! 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 Creo que la grandeza de César está en haber sido, junto con Cicerón, ¿no? Las dos mentes más lúcidas del periodo final de la República, y que supieron, César casi sin falla hasta su asesinato, supieron medir los tiempos de la población, ¿no? de los reclamos. Me parece que el perfil bajo de César, ¿no? Un poco también porque era más joven claramente que Pompeyo, ¿no? Pero su perfil bajo, su consulado, el hecho de haber sido parte del primer triunvirato, pero también manejando una porción del imperio, de la conquista republicana, todavía imperio no, muy tranquila, haberse ido a las Galias, haber hecho, digamos, no solamente haber realizado una expansión territorial y consolidarla con la derrota de Vercingetorix y demás, todo lo que quieran. Sí, ya lo sé. Es otro mosaico. Pero es su triunfo sintetizado. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que expresa? Dice que toda Galia está ocupada. Sí, mami. ¿Decías? No toda Galia está ocupada, no. Una aldea habitada por galos testarudos aún resiste. Mami, por favor, nada más es una aldea, ¿sí? Sino también aprovechar esos años de misión en la Galia para asentar y fortalecer el vínculo clientelar con las tropas. La caída de la República está asociada, más que al ascenso de Augusto, al hecho de la corrosión de las instituciones tradicionales republicanas, principalmente el Senado, ¿no? Un Senado que residía en Roma, que estaba conformado por una aristocracia terrateniente muy cerrada, muy aislada de los problemas de la gente, y de golpe aparecían estos tipos, ¿sí? Sobre todo los líderes populares como Mario o César principalmente, que luchaban a la par, que compartían con sus subordinados, que se aplicaban ellos mismos la disciplina que reclamaban, que otorgaban tierra a los veteranos, garantizándoles que se iban a poder asentar, que iban a poder hacer negocios lucrativos, y que se transforman en la cara visible de la República.
creo que Pompeyo, a la par que César, se vuelve muy popular en su campaña a la Galia, ¿no? Que es justamente lo que le da la base de poder para luego poder avanzar sobre Roma. Pompeyo se alía concretamente al sector senatorial, se vuelve un líder, un conquistador glorioso, y empiezan a ver en la popularidad de César un peligro, ¿no? Una especie de Mario resucitado. De ahí que le piden que vuelva de la Galia, digamos, para meterlo preso en Roma, ¿no? Hacerle un juicio político, y César se da cuenta de eso, ¿no? La astucia que él tiene y el manejo de sus partidarios, de cómo él mueve las tropas en avance hacia Roma, luego del cruce del Rubicón, hace que esta gente tenga que huir. La grandeza de César justamente está en esos años de trabajo silencioso en la Galia, y que, bueno, finalmente provocan que el hombre más grande del imperio huya primero a Grecia y después a Egipto, donde lo terminan matando. Qué pena que la casa de Ptolomeo hiciera tal barbarie. Qué pena. Pero... era su enemigo. ¡Él era el cónsul de Roma! El cónsul de Roma. Y morir de esta manera, degollado igual que un vil ladrón, me dan pena. Creo que César, en ese sentido, igual que Augusto, ¿no? Y siempre me hace pensar, siempre lo decimos en clase, ¿no? Un poco en la línea de Pericles, en el caso griego. Esa gente que lo que pide lo hacen ellos primero, ¿no? Metódicos, o al menos eso es lo que presentan, ¿no? Una vida austera, una vida muy regida por una moral determinada, con poca exposición pública, muy poca exposición pública, y muy hábiles políticamente, ¿no? No son líderes aparatosos. La alianza, ¿no? La huida de Pompeyo y la alianza que él genera, ¿no? Metiéndose en la política interna del Egipto tolemaico, que está dividido entre Cleopatra y su hermano, y cómo él maneja esa situación para, digamos, congratularse con los partidarios de Cleopatra, que está prófuga, y eliminar en poco tiempo a su contrincante, es magistral, ¿no? A la par vuelve a Roma, pacta con los judíos, se reúne con el rey Herodes, diríamos, está constituyendo un poder dictatorial dentro de lo que permite la República, una dictadura perpetua, sin oponentes, ¿no? Casi, ¿no? Naturalmente. Creo que el asesinato de César, justamente más allá de su fracaso, ¿no? De no haber logrado ese cargo de dictador perpetuo, es el último coletazo que le queda a la aristocracia violenta, ¿no? del Senado, a la aristocracia más conservadora, que matan a César, pero no matan justamente el tipo de liderazgo que César ya había sembrado, ¿no? Y que sin ese tipo de liderazgo ya las tropas no iban a funcionar. César cambió la concepción del mundo y le costó la vida, ¿no? Creo, en última instancia, poniéndonos poéticos. Pero Augusto tuvo el camino totalmente allanado, ¿no? O cualquiera de los líderes, pongamos que hubiera sido Marco Antonio, que bueno, se fue para otro lado. Cualquiera de los líderes hubiera tenido justamente, que hubiera encajado con ese ideal, hubiera tenido un éxito absoluto, porque César constituyó justamente ese perfil nuevo de líder, que ya venía delimitado por Mario un poco, incluso por Tiberio Graco, pero que lo pudo, digamos, explotar totalmente, fruto de justamente sus campañas, ¿no? De ahí que su texto sobre la conquista de la Galia y el trato que él le brinda a los soldados, ese paternalismo que sabe crear es magnífico, es admirable, ¿no? Uno podrá estar de acuerdo o no, pero es admirable. Además de César, Cicerón, Marco Antonio, Cneo Pompeyo y demás aliados y enemigos, Roma cuenta también la vida del romano que no era un patricio, el que vivía su vida adaptándola lo más posible al mos maiorum. La serie cuenta la historia de dos romanos cualunques, el hijo de un romano manufitado, Tito Pulio, y un romano modesto, pero romano con todas las de la ley, Lucio Boreno. Los dos personajes están muy libremente inspirados en dos soldados romanos, mencionados por el verdadero Julio César en la Guerra de las Galias, cuando cuenta
que había 2 legionarios que competían entre ellos para ver cuál mataba más galos. ¡Maldito ebrio! El periodo republicano sentó una idea de moralidad. El periodo republicano era visto como la edad de oro, ¿no? Entre el 509, que Roma se deshizo de la figura monárquica, ¿no? Y el ascenso de Augusto. Estos siglos de la República siempre, incluso en el periodo más tardío, digamos, quedaron como detenidos, ¿no? En el tiempo, como esa época dorada de la moral romana y del equilibrio institucional. Creo que ambas cosas tienen mucho que ver. Esta cuestión de, bueno, la constitución de un poder patriarcal equilibrado, administrador, donde el padre, ¿no? Como esta figura jurídica, el paterfamilias que tiene dominio sobre todos los miembros de la casa, es el que impone una determinada moral. Yo hablo directo con el Dios que invoco y olvido a los sacerdotes. Ya muy pocos hacen las cosas a la manera tradicional romana. Lo admiro, Lucio. Gracias. Vorenus es estricto catoniano. Creo en la divinidad de la República. Si Cato cree en lo mismo, supongo que soy catoniano. Cato representa los derechos de la nobleza. Y a un plebeyo como usted le gustaría ver algunos cambios. Todo debe seguir como en la fundación de la República. ¿Por qué cambiar? Y cada cual tiene sus aspiraciones, ¿no? Los esclavos tienen la suya, los hijos tienen la suya, las mujeres tienen la suya, y cada cual cumple su deber. Este periodo es un periodo de absoluto equilibrio, ¿no? De absoluta civilidad. El mundo clásico es un mundo del hogar, y donde la pertenencia al hogar, y no importa que uno sea un subordinado en el hogar, ¿no? Le da a uno una identidad, ¿no? Tener esa identidad, responder ante alguien y que alguien responda por vos, que alguien responda por vos si te pasa algo, si, no sé, te secuestran, si te raptan, si alguien te maltrata en la calle. Bueno, ojo que yo no soy nadie, ¿no? Yo soy el hijo de, yo soy esclavo de, yo soy liberto de, yo soy esposa, soy cliente de fulano, y eso implica, ¿no? En un mundo en el que el Estado está presente a través de instituciones generales, digamos, ¿no? Centrales y locales, que son muy escuetas, ¿no? El Imperio Romano y antes la República tenía como muy pocos objetivos. El Estado romano no era un Estado interventor, ¿no? De hecho, la gestión, por ejemplo, de la seguridad local, la policía, uno diría, ¿no? En las localidades a lo largo del Mediterráneo la tenía que gestionar, la tenía que promover la propia ciudad con la curia, ¿no? El consejo que gobernaba la ciudad. Y en muchos casos, digamos, los miembros de la familia se protegían a sí mismos, ¿no? De una familia extensa que por ahí tenía esclavos. Salir de noche, supongamos, ¿no? Alguien tenía que salir de noche, el señor de la casa salía con los esclavos que iban armados. Porque ¿quién te garantizaba que ibas a llegar a donde tenías que llegar? ¿A una fiesta? No, ibas con tu guardia personal. Si alguien tenía que viajar y tenía que seguir la ruta de noche, iba acompañado con gente armada. Obviamente, mientras mejor sea la posición social de uno, claramente más recursos ibas a tener para estar protegido, ¿no? Y ir y volver tranquilamente. Pero la pertenencia es la base de, digamos, es lo que le da sentido a esa moralidad que los romanos tenían, pero muy encastrada, y era: yo pertenezco a, soy leal a, ¿no? De ahí esta fidelidad extremadamente celebrada, y que por ejemplo se ve a nivel epigráfico en las tumbas, ¿no? Cómo se celebra a los miembros de la casa, ¿no? Por su fides, por su confianza, los buenos servicios prestados, la lealtad durante tanto tiempo. Es una consecución justamente de esa constitución de estos microestados que funcionaban muy bien, y que en un determinado momento supieron, bueno, constituir la base de lo que fue la República. Sillä che rumia teva ja pidam sagremas. Ios filio nu redemptor me sienti. La religión romana tiene doble característica, es pública y es privada. Hay una religión pública, que es cívica y que tiene que ver con los rituales que se hacen en honor a las divinidades locales generalmente.
una vez que se instaura el culto imperial a la divinidad de Roma y demás, suelen existir cultos propiamente vinculados a la grandeza de Roma, pero si no, la otra faceta de la religión es la faceta doméstica, que está centrada en el altar doméstico de la casa, que en Roma de HBO se ve muy bien, ¿no? Con las figuras de los genios familiares o los penates, que son los dioses chiquititos como figuritas talladas de hombres y mujeres que representan a los ancestros de la familia y que a los que se les encomienda principalmente el bienestar doméstico. Una religión, digamos, de casa que no es contradictoria con la otra. Ahora vamos al principio de todo, Romulus, serie que reimagina la fundación de Roma. Como ustedes sabrán, la historia oficial gira alrededor de una loba, dos huérfanos, Eneas héroe troyano, el dios Marte y una virgen no tan virgen Vestal. Y si esto les parece confuso, lean la Eneida de Virgilio. La serie reinterpreta el mito, tratando de darle un contexto más humano a los fundadores de Roma. Del mismo director también está Primo Rey, una película que cuenta la misma historia pero de peor manera, por lo que les recomiendo mucho más la serie. Procombete. Spurio y reggae procombete. Ahí hay dos teorías, ¿no? Una del mito de Rómulo y Remo, que es en el que recae, por ejemplo, Tito Livio. Hay que reconocer que también que los historiadores romanos que un poco nos presentaron los orígenes de Roma son del siglo I a.C. y están hablando de 7, 8 siglos antes, lo cual hace que se dude de cuánto sabían los romanos respecto de su origen o qué pensaban. El mito de Rómulo y Remo es uno, pero también está el mito de Eneas. Aparentemente en un principio fueron mitos contrapuestos. El mito de Eneas es más reciente, ¿no? Porque a Eneas se lo vincula familiarmente con Augusto, finalmente, ¿no? A través de la Eneida, justamente. Y el mito de Rómulo y Remo, que recae más en una especie de culto local, ¿no? a la loba y a estos niños criados, parece ser digamos, la historia oficial o la leyenda oficial que tenían los romanos. ¿Qué es lo que hace Virgilio en el siglo I a.C. y otros autores? Es unir ambas leyendas, ¿no? El precedente griego, que sería Eneas, que sería un ancestro de Rómulo y Remo, y finalmente encastrar ahí, ¿no? la historia de los dos hermanos. Es este culto justamente a esta Roma que viene fruto del exilio, de la grandeza de Troya, que viene fruto de la violencia también, ¿no? Porque en la fundación de Roma hay sangre, la muerte de Remo, hay violencia contra las Sabinas, creo que indirectamente a través de la leyenda, lo poco que sabían los romanos antiguos, justamente era que Roma había nacido fruto del conflicto. De hecho, está en una zona de conflicto, Roma, entre el mundo griego del sur y el mundo etrusco, en una zona comercialmente compleja y que además tuvo características cosmopolitas de entrada, ¿no? El rapto de las Sabinas, el pacto con los latinos, la relación de Roma como una ciudad realmente abierta, ¿no? No una ciudad restringida como por ahí eran las griegas, donde si no eras ciudadano tenías una categoría inferior por ser extranjero. Roma fue una sociedad abierta, o al menos así lo entendían, más allá de los detalles del mito, ¿no? Así lo entendían los romanos, de ser una ciudad cosmopolita desde el momento inicial, ¿no? Pensada en esa clave. Pero el culto verdadero es Roma, es la entidad Roma, ¿no? Después está la diosa Roma propiamente, pero está representada justamente en estas leyendas. Se lo asocia mucho con la loba, ¿no? Con la loba y los niños mamando, pero es una construcción muy interesante y que a Augusto le sirvió de catapulta y de base para legitimarse justamente, ¿no? Eneas es hijo de Afrodita, y por ende, bueno, eso le da un toque divino al árbol genealógico del primer emperador. Pusieron una lista de nombres en el foro. Senadores y soldados. Ofrecen 100.000 sestercios por cabeza. ¿Qué? ¿Estoy en esa lista? No. Esta serie podía ser la continuación no oficial de Roma, ya que arranca en el periodo histórico en el que terminaba la serie de HBO. Livia Drusila es una Claudia, y su familia está en el lado equivocado de la historia.
Ante la muerte de su padre, jura restablecer la República, por lo que termina casándose con Augusto, que en ese momento no se llamaba así. Posiblemente, todo lo que cuenta la serie no está basado en hechos reales, pero como a mí me cae bien Livia, fíjense que le puse ese nombre a mi gata, elijo creer que todo es verdad. Hace 500 años terminó la tiranía de los reyes. Desde entonces Roma es gobernada por 2 senados. Elegidos por los ciudadanos. Dividir el poder nos ha hecho grandes. La familia luchó por la república. Pero ahora lucharemos por conservarla. Tácito, en Suetonio, no son, por ejemplo, generosos con Augusto a la hora de hablar de cómo el tipo, después de la batalla de Accio contra Cleopatra, se hizo dueño del imperio en 3-4 años. O sea, y de imponer una autoridad que en otra época lo hubieran asesinado, porque el tipo no le pasó lo que le pasó a su tío abuelo, ¿no? Absolutamente magistral, ¿no? Con determinados pretextos. Bueno, no, me voy a quedar con estas provincias porque están cerca de la frontera y las pueden atacar. Estas provincias son inestables porque hay conflictos sucesorios internos. El tipo se va quedando con las provincias que tienen legiones, se queda con las armas, la capacidad de movilización, ¿no? Bueno, eso es lo que quiere decir la palabra imperium, ¿no? El que tiene el imperium es el poder militar, justamente, el poder de vida o muerte. Es magnífico. Y el Senado, que además ya Julio César lo ha dejado con un montón de partidarios, entre ellos muchos senadores galos y demás, responde totalmente favorable a todos sus pedidos. De ahí que su poder se continúe. Y ahí viene la cuestión, ¿no? O sea, estos personajes podrían haber desaparecido con la muerte de Augusto, pero a Augusto lo sucedió Tiberio y a Tiberio lo sucedió Calígula y a Calígula. O sea, se creó una dinastía, una autocracia de facto, aunque hasta incluso el mismo Augusto seguía vendiendo, diríamos, la mascarada republicana, cuando en realidad las instituciones republicanas ya no estaban cumpliendo ese rol, ¿no? O sea, creo fue muy sutil y muy minucioso el trabajo que hicieron Julio César y Augusto para girar una realidad entera, políticamente hablando. Cayo no va a renunciar. Como el César desafiará al Senado, todo podría pasar. Cayo ha sido un buen esposo y un padre para Tiberio y Druso, y ya he aprendido a amarlo. Y es un líder diferente, con menos trayectoria militar, obviamente, mucho menos, pero tiene digamos, esa maldad interna. Creo que Shakespeare eso en Cleopatra, en Antonio y Cleopatra, no sé si la has leído de Shakespeare, cuando Antonio se suicida y Cleopatra se entrevista con Augusto, ella estaba dispuesta a ir al triunfo y demás, pero le da tanto terror la figura de Augusto, como este tipo es capaz de cualquier cosa dentro de su aspecto tan pobre, que prefiere suicidarse. Creo que es esa maldad calculada, ¿no? Esa frialdad, fruto también de alguien que, de un hijo de esta aristocracia que ha visto justamente todas las guerras civiles finales de la República desde niño y que ha sido bien educado políticamente, ¿no? De esa, un poco medio antecesor del príncipe de Maquiavelo, ¿no? Esa persona muy medida, muy fría, y creo que la pareja con Livia va perfectamente, ¿no? Porque Livia tiene esa ambición aristocrática y esa frialdad que la hacen mostrarse como un modelo de matrona romana por un lado, pero por otro lado una intrigante política, diría Tácito, ¿no? Que no le tiene ningún cariño, de primer orden. La pareja perfecta, ¿no? La pareja perfecta, que bueno, quizás fue lo que César no tuvo, ¿no? Con Calpurnia era mucho más tranquila que Livia, la vieja Livia que se transformó para muchos en esta matriarca de la dinastía Julio-Claudia totalmente nefasta.